Dios les bendiga, amados de Dios. Continuaremos con el estudio Celebración de la Pascua para el pueblo de Dios. Este es la parte 2. Ya vimos que la fiesta de Pascua que el mundo celebra y en la que muchos de los que se dicen creyentes también han participado y que hoy no tiene el significado y connotación espiritual que realmente representa y encierra. Vimos que según el calendario bíblico la salida del pueblo de Israel desde Egipto fue en primavera, en el mes de Abib, también llamado Nisan. Y como veremos, nuestra salida de la esclavitud de la ley también ocurrió en primavera. Y que nuestro cordero de expiación fue Jesús. Fue el cordero sin mancha que fue llevado al matadero por nosotros. Que el castigo que recibió por nuestra paz fue bestial. Que por cada una de sus llagas fuimos curados, sanados de todas nuestras dolencias físicas, y que nuestros pecados pasados fueron limpiados y borrados. El costo de nuestro rescate fue pagado con su sangre. Ahora entraremos a escudriñar las escrituras donde comprobaremos que la salida del pueblo de Israel fue solo una parte del cumplimiento de la promesa de Dios, hecha en Génesis, que pondría enemistad entre las dos simientes, Dios dando el medio de salvación por medio de sus profetas que corregían y llamaban a la cordura espiritual a la creación de Dios, lo que como sabemos no tuvo el resultado requerido por Dios, ya que el pueblo de Israel y los profetas enviados por Dios no les creyeron y por el contrario, los persiguieron y mataron. Debemos entender que le hubiese resultado fácil a Dios poseer a la gente, haciéndolos actuar a su voluntad. Pero como sabemos, Dios nuestro Padre es un juez justo. Nos dio la autoridad sobre nuestras vidas y decisiones. Nos dio libre albedrío. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Isaías 24:3. Isaías 24:3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Isaías 24:4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sabemos quién es el adversario de Dios, sabemos cuál es su intención, destruir la creación de Dios. Y esto ocurre porque su pueblo abandona el camino angosto, deja de lado obedecer a Dios y sus leyes, mandamientos, estatutos, preceptos y mandamientos, trayendo sobre sí y sobre todo lo que le rodea nefastas consecuencias. Isaías 24:6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es lo mismo que ocurre hoy. La tierra y sus moradores están siendo asolados porque hombres y mujeres han dejado de hacer la voluntad del Creador y están escuchando a espíritus engañadores que los llevan tras dioses ajenos, tras doctrinas pervertidas. Dios desde tiempos eternos había prometido la salvación al pueblo que obedeciera, por tanto hizo disponible el medio para lograrlo. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Dios siempre muestra que habrá un remanente, un pequeño grupo de personas que serán fieles y obedientes, y es a ellos a los que hace esta promesa. Pero veamos, antes de seguir adelante, ¿qué es remanente? Un remanente es algo que permanece y tal como se usa en la Biblia, el término generalmente se refiere a un grupo de personas que permanecen leales a Dios sin importar lo que enfrenten. El concepto de un remanente aparece en toda la Biblia y probablemente una de las historias más conocidas es la de Noé y el arca. Y como también en un estudio anterior lo vimos, ese remanente de todo ese pueblo que sufrió el diluvio fueron 8 personas. Ese era el remanente. Sigamos entonces con Isaías 28:5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Léalo de nuevo.
En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Cuándo se recibirá la corona de gloria? 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando retorne Jesucristo por su pueblo, por su cuerpo, por la iglesia, por los renacidos, por el remanente fiel, será el día en que recibamos los premios y recompensas merecidos por nuestro compromiso en hacer la voluntad revelada de Dios, el Padre de Jesucristo y nuestro. Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La voluntad de Dios nunca ha sido que su pueblo esté ignorante de su palabra. Él inspiró a los santos hombres para que hablaran su palabra y la dejaran por escrito, con el propósito que aquellos que tuvieran hambre y sed de justicia conocieran sus designios. Además, deja establecido que para los que fueran fieles tendrían una prueba audible de esta realidad. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Isaías 30:21. Entonces sus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Por tanto, Dios debía proveer el medio para que ese remanente tuviera un medio, un camino para obtener la promesa de salvación. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Sobre Jesús, él fue ese siervo. Dios dio testimonio de él el día que fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Descendió sobre este siervo, su hijo, el Espíritu de Dios en forma de paloma. Y audiblemente su Padre desde el cielo dijo que era su hijo y que en ese hijo tenía su contentamiento. Isaías 42:2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías 42:4. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42:7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese siervo tendría el espíritu de Jehová sobre él, sería sabio, sería inteligente, tendría poder, tendría espíritu de consejo, tendría conocimiento y temor. Y como nosotros ya hemos visto en estudios anteriores, esta palabra es respeto reverencial a Dios. Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Sería tal la sabiduría y el poder que tendría y que además manifestaría ese siervo, que sería golpeado llegando a ser desfigurado para destruirlo. Isaías 52:15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías, inspirado por Dios, predice lo que le acontecería al siervo.
al que Dios encomendaría ser el medio para traer la justicia, el que debía ser el camino por el que se tendría que pasar para obtener salvación. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dios muestra que su siervo no tendría hermosura física, así que todos los que tienen una imagen de belleza externa de Jesús en sus íconos o ídolos están equivocados. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo más triste es que así como los judíos con sus líderes religiosos actuaron con Jesús, de la misma manera actúan hoy los líderes religiosos y sus seguidores. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hoy se ignora y no se cree todo lo que hizo disponible Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que se llevó todas nuestras enfermedades y nuestros dolores. Se niega aún hoy que fue a Jesús, el Hijo de Dios, al que azotaron, y no a un Dios encarnado o un Dios trinitario. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuánta luz e información dejó este profeta inspirado por Dios al predecir lo que en el futuro este siervo haría y pasaría obedeciendo a Dios, que sería molido por nuestros pecados y que por su llaga seríamos curados. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Se entiende ahora el por qué se dice que toda enfermedad es causada o está ocasionada por la influencia de espíritus diabólicos? Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hoy día, el que se dice creyente cree que Jesús tomó nuestras enfermedades y dolencias y que esto ocurrió hace ya casi 2000 años. ¿Lo creen? Háganse esta pregunta. Hoy día, el que se dice creyente cree que Jesús tomó nuestras enfermedades y dolencias y que eso ocurrió hace ya casi 2000 años. ¿Lo creen realmente? ¿Por qué no lo manifiestan? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Límpiense de la religiosidad, límpiense de las doctrinas pervertidas. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual, que es el Cristo, ya fue sacrificado por nuestras rebeliones y pecados. Ya por medio de este Cordero sin mancha fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Y así como el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Faraón, nosotros ya fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Fuimos rescatados de la influencia del Dios de este siglo.
Dios, así como lo hizo con los descendientes de los hijos de Jacob, con el pueblo de Israel, protegiéndoles con la sangre de un cordero, así nos hizo disponible nuestra Pascua por medio de un cordero sin mancha, que con su sangre nos limpiara de todos nuestros pecados y nos sanara de todas nuestras enfermedades o dolencias. Y este cordero sacrificado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés, creyendo en la promesa de Dios, celebró la Pascua, plenamente convencido que el heridor no tocaría a los primogénitos. De igual manera, nosotros debemos entender, creer y mantener en nuestra mente la sana doctrina de este sacrificio. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan sabía que Jesús sería el Cordero del sacrificio por la expiación de nuestros pecados y por nuestra salvación. Felipe le enseñó al eunuco esta verdad. Hechos 8:31. ¿Pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Lean este pasaje desde antes del 8:31 y verán que Dios le dijo a Felipe que se acercara al carro donde iba el eunuco, porque iba leyendo. Y el libro que llevaba abierto era Isaías. Hechos 8:31. ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía era este: cómo a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hechos 8:33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. Jesucristo sabía todo lo que tendría que pasar si hacía lo que su padre le pedía. Él podía haberse negado, tenía libre albedrío, pero no lo hizo. Cumplió lo que Dios había establecido y predicho por boca de los profetas. Jesús fue obediente hasta la muerte. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo que Dios había declarado por medio de sus profetas, los padecimientos que el Cristo, el Salvador, debía pasar, y aún sabiéndolo Jesús el Cristo lo aceptaba, porque su Padre daba testimonio respaldando su palabra. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Jesús sabía hasta en qué tiempo sería su sacrificio. Debía ser en la celebración de la Pascua. Mateo 26:18. Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesucristo estaba plenamente consciente que debía cumplir los designios de su Padre y que debía hacerse conforme a la celebración de la Pascua de los judíos en su conmemoración de la salida de Egipto. Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Lucas 22:2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lucas 2:23. Estando en Jerusalén y en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Cuántos han sido engañados por obreros fraudulentos, por buscar señales, que aún siguen buscando señales? Y aún siguen, ignorantes de que el Dios de este siglo es un gran imitador, y esta gente religiosa, no tener la conexión con Dios, por no ser morada de Dios, por no tener el Espíritu de Dios en su interior, son y están ciegos espirituales, y son incapaces de ver la manipulación, la imitación del poder de Dios que operan los hijos del adversario. Juan 13:1.
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Recuerden que la celebración de la Pascua comenzaba en la noche, ya que había sido en la noche cuando pasó el heridor en Egipto. Juan 13:26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Si Satanás pudo entrar en Judas, fue porque Judas se lo permitió. Fue Judas el que abrió su mente a la posesión diabólica. Marcos 14:22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Marcos 14:23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Marcos 14:24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Juan 13:30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan 13:31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Luego de que Jesús cenara con sus discípulos, se dirigió al monte de los olivos. Juan 18:3. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Juan 18:5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con él Judas, el que le entregaba. Hay una cosa a la que yo les quiero llamar la atención. En la primera parte de este estudio, en las profecías que se hacía de Jesucristo, decía que él no iba a andar gritando, que no iba a andar por las calles pregonando. Y saben, Jesucristo lo cumplió. Él le hablaba a su pueblo. Y cuando tuvo mucha gente escuchándolo, él alzó la voz, no se puso a gritar. Eso deberían hacer las religiones. Si ustedes las ven, tienen grandes parlantes y gritan y se desesperan. Son histriónicos. No están haciendo, no están imitando lo que Dios dijo de su Hijo y que su Hijo hizo a plenitud. Él hablaba a su pueblo, no gritaba. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Fírmense adelante, amados de Dios.